Variable estadística. Bien, hemos dicho que la variable estadística no son otra cosa que las características de la población y que pueden tomar valores cuantitativos o cualitativos. Las variables cuantitativas a su vez se subdividen en discretas o continuas. ¿Cuándo son discretas? Cuando los datos estadísticos que obtenemos son números enteros. Por ejemplo, si preguntamos por el número de hijos, nos va a decir tengo 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos, nunca nos va a decir 4 hijos y medio, ¿verdad? Por ejemplo, el número de vacunas, el número de mascarillas, el número de pacientes, siempre va a ser como respuesta números enteros. La variable cuantitativa continua, en cambio, se representa con datos que son números decimales. Si se pregunta, por ejemplo, por la estatura de la persona, nos va a decir cuánto mides, 1,20 m, 1,80 m, 1,75 m, o sea, con número decimal. El índice de masa corporal, la temperatura de los pacientes, la cantidad de colesterol en la sangre, son datos que representan con medidas que son números decimales. Las variables cualitativas pueden ser nominal u ordinal. ¿Cuándo es nominal? Cuando los datos son nombres. Por ejemplo, el estado civil, cuando preguntamos por el estado civil, se responde soltero, casado, viudo, divorciado, son nombres. Los recursos tecnológicos con que cuentan, computadora, laptop, celular, televisor, radio, son nombres. Profesión de candidatos, ingeniero, abogado, profesor, arquitecto, etcétera, son nombres la respuesta, los datos son nombres. De ahí viene que son variables cualitativas nominales. También pueden ser entonces ordinales las variables cualitativas. Por ejemplo, nivel socioeconómico nos va a decir nivel medio, nivel alto, nivel bajo. Entonces, además de ser nombres, estos datos tienen un orden o jerarquía. Por eso dice es cualitativa ordinal. Si se pregunta por el grado de instrucción, me va a decir inicial, primaria, secundaria, superior. Entonces, además de ser nombres, hay un orden, hay una jerarquía en esos nombres. Por eso es la variable cualitativa ordinal. Ahora vamos a ver cómo recolectamos la información que vamos a estudiar mediante instrumentos de recolección de datos. Estos instrumentos más comunes son la entrevista, la encuesta, la observación. La entrevista es aquella cuando el investigador hace las preguntas de manera directa, cara a cara, ¿no? Con la persona y hace la pregunta y a la vez obtiene la respuesta. La encuesta más bien es en forma individual, en forma grupal, ¿no? Es en forma escrita. Y la observación es cuando el investigador va al lugar de los hechos o va a las fuentes, él mismo mira, observa, registra, cuenta, mide, etc. Bien, para todos estos instrumentos de recolección, previamente el investigador ha elaborado un cuestionario o conjunto de preguntas. Bien, encuesta. La encuesta, como ya hemos dicho, es un conjunto de preguntas o cuestionario donde las preguntas pueden ser cerradas o abiertas. Generalmente se recomienda preguntas cerradas. Las preguntas cerradas son, por ejemplo, cuando uno pregunta cuál es su estado civil, soltero, casado, divorciado. Entonces, la persona solamente tiene opción a responder esas respuestas, ¿no? Se le da las alternativas. O si le pregunta, ¿usted es casado? La respuesta será sí, no, nada más, ¿no? Pregunta dicotómica. Y así, son preguntas donde el entrevistado, el encuestado, no va a dar su respuesta que él quiera, sino la que nosotros queramos que responda. Las preguntas abiertas, en cambio, se le da la pregunta y él responde a libre criterio. Ahora, para elaborar las preguntas hay que tener en cuenta algunos aspectos, como por ejemplo, el objetivo de la pregunta es primero, ¿qué quiero preguntar? Por ejemplo, si quiero saber la edad, mi objetivo es conocer la edad de mi población de estudio. Una vez que conozco el objetivo de mi pregunta, entonces analizo qué tipo de pregunta voy a hacer para lograr este objetivo. Puede ser pregunta abierta o cerrada, ¿no? Y si es pregunta cerrada, que son las recomendadas en las encuestas, me pregunto si esta va a ser de una sola respuesta o va a ser dicotómica, dos respuestas, o va a ser de opción múltiple, ¿no? Varias respuestas.
Entonces, voy analizando a la vez el tipo de pregunta y el tipo de respuesta. Cuando he analizado estos aspectos, entonces formulamos la pregunta